¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Muy buenas noches, hoy es martes, es 8 de junio, segundo programa de este mes, y hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de las últimas semanas. No vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de ajustes, afortunadamente, vamos a hacerlo de cuestiones un tanto más prosaicas, relajadas, pero también importantes y esperemos que, por supuesto, interesantes. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de las edades del hombre, de esa marca que seguramente muchos de ustedes conozcan a raíz de la presentación de lo que pretende ser el nuevo formato, el nuevo espíritu, la nueva filosofía de esta muestra por la que han pasado ya en los últimos 21 años más de 4 millones de personas. Y lo vamos a hacer con los siguientes invitados. Esta noche está con nosotros la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, doña María José Salgueiro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. También está con nosotros un rostro probablemente conocido por todos ustedes, es artista, él es de Murcia, aunque dice que es castellano, en Murcia no gusta mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es Cristóbal Gavarrón. Buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nada, no hay problema. Y dos compañeros habituales de las tertulias de Castilla y León Televisión. Luis Miguel Torres es el director de la agencia de noticias ICAL y buen amigo. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Un placer siempre estar con vosotros. Y Ángel Cuaresma, que aparte de las cuestiones de los números, porque él es el delegado de la Gaceta de los Negocios en Castilla y León, también es un experto conocedor de la cultura y especialmente de la cultura de nuestra tierra. Ángel, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Pues bien, lo primero, como es habitual, es contextualizar el debate, la tertulia, este coloquio de Espacio Abierto, fundamentalmente en este caso haciendo un resumen de lo que han sido 21 años de edades del hombre, 21 años de historia, de cultura con denominación de origen. Valladolid y Soria, el arte, la Iglesia de Castilla y León y paisaje interior son hasta el momento la primera y la última página de una historia de éxito, de un proyecto en mayúsculas que ha traspasado fronteras y se ha convertido en un fenómeno social y cultural, en uno de los mejores exponentes y escaparates del patrimonio de Castilla y León. En torno a todas esas grandes preguntas que han constituido, han hecho el espesor de la cultura, están articuladas todas las exposiciones y esta también. Así se refería José Belicia, alma mater de las edades del hombre, a la cuarta edición de la muestra. El contrapunto y su morada, hasta el momento la más vista de las 15 celebradas. Por las catedrales de Salamanca pasaron más de 1.300.000 personas. La página se abría 5 años antes, en Valladolid, con las edades del hombre tomaban las catedrales para diseñar un conjunto de exposiciones relato, para mostrar el valioso patrimonio propiedad de la Iglesia, el más importante de cualquier región de Europa, el 80% de todo el patrimonio de Castilla y León. Un año después, en 1990, Burgos tomó el relevo para difundir la riqueza patrimonial de la Iglesia a través de sus documentos. Las miles de partituras olvidadas pusieron música en la pulcra leonina. Era la tercera edición de un proyecto que empezaba a calar hondo, una historia en silencio a la que dio continuidad Salamanca. La muestra recorrería después todas las provincias de Castilla y León, la ciudad de 6 pisos en el Burgo de Osma, memorias y esplendores en Palencia, encrucijadas en Astorga, remembranza en Zamora, el árbol de la vida en Segovia, testigos en Ávila y quirios en Ciudad Rodrigo. Se cerraba el ciclo por las magnas fábricas catedralicias, pero la muestra no se detuvo. Yo camino en Ponferrada y paisaje interior en Soria le dieron continuidad. Eso sí, se abrió una etapa para la reflexión, que culminaba con la presentación de una segunda fase ya organizada hasta 2014 y que va a permitir llevar las exposiciones a municipios del medio rural. Medina del Campo y Medina de Río Seco en 2011 abrirán esta nueva etapa, después la localidad burgalesa de Oña, en 2013 Arévalo y en 2014 Aranda de Duero. No se descartan tampoco nuevas muestras en el extranjero. Las edades del hombre ya traspasaron fronteras. En 1995 en Amberes y en 2002 en Nueva York exhibieron su tiempo de esperanza. Hasta el momento 21 años de recorrido, 15 exposiciones, casi 10 millones de visitantes, 3.749 obras expuestas, en su mayoría inéditas, y más de 115.000 catálogos publicados. Son algunas de las cifras de una muestra que ha supuesto invertir en restauración millones de euros para recuperar 16 bienes inmuebles y 1.800 bienes muebles. Las edades son seña de identidad, uno de los mejores embajadores de Castilla y León en el mundo y una referencia cultural internacional, una marca propia.
Empezaba yo haciendo de menos a las edades, decía casi 4 millones de visitantes, son casi 10, consejera, pero bueno. Hemos visto ya precisamente algunos de los nombres de las localidades que van a acoger las edades durante los próximos 4 años. La primera cita imprescindible, 2011, las dos Medinas, Medina del Campo y Medina de Río Seco. Usted presentaba hace apenas unos días precisamente la nueva filosofía de las edades. ¿En qué va a consistir precisamente ese, podemos decir, relanzamiento? No sé si podemos etiquetarlo de relanzamiento de las edades. Bueno, no sé si como relanzamiento. Desde luego hay una cuestión, y es que las edades del hombre es un referente para Castilla y León, es una marca de Castilla y León, es una marca de calidad desde el punto de vista cultural. O sea, a cualquier persona que se le hable, y yo creo que es algo que es conocido en toda España, cuando hablas de las edades lo identifica inmediatamente con Castilla y León y con algo bien hecho y de calidad. Indudablemente esto no se puede perder, hay que mantenerlo, hay que conservarlo. La fundación de las edades, en donde están integradas todos los obispos de las diócesis de Castilla y León, están con esta misma idea, pero bueno, habían transcurrido más de 20 años, se había cubierto, podríamos decir, o cerrado todo ese ciclo inicial del cual se había partido, y entonces en un determinado momento se piensa. Y esto se dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Una nueva filosofía, siempre, por eso insisto, siempre con ese sello de calidad, siempre con esa marca, o sea, eso no puede cambiar. Entonces se pensó, por una parte, en llevarlo o relacionarlo con lo que son conmemoraciones, por ejemplo, como el supuesto de Oña, ¿no? O sea, conmemoraciones, en este caso, del monasterio de Oña, de los 1000 años del monasterio de Oña. Con, por ejemplo, en el supuesto de las Medinas, pues toda la tradición que tienen de Semana Santa, dos localidades que además va a ser una novedad en la medida en que va a tener dos sedes. Es verdad que esto ya se ensayó un poquito con lo de Soria, cuando junto a la exposición que se llevaba a cabo en la Concatedral de San Pedro en Soria, al mismo tiempo había, como parte de esas exposiciones, estaba San Miguel de Gormaz y San Baudelio. Y ambos han demostrado que efectivamente la gente va a verlos, es decir, que no solo se queda y había que coger el coche y ir de un lado para otro, y esto, bueno, pues lleva aparejado el reconocimiento del territorio, el que se vea más el medio rural, uniéndolo con todo lo que ahora mismo se está trabajando de asentamiento de población, de conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la filosofía. Yo no quiero disentir del director de este programa nada más empezar, pero en su presentación decía que hasta ahora se había hablado de economía, los días pasados, y que ahora se iba a hablar de algo que también, bueno, que también yo lo que quiero es apostillar que también es economía. Es decir, la cultura es economía. No podemos considerar que las actividades culturales es algo ajeno a la economía. No lo deberíamos de considerar nunca así, pero en estos momentos en donde la situación económica es la que estamos viviendo, hay que dejarlo bien claro. Es decir, nosotros estamos hablando de 10 millones de personas que han venido a Castilla y León de forma directa a ver estas exposiciones. Eso conlleva indudablemente una repercusión económica increíble, una repercusión económica desde el punto de vista de empleos y de utilización directa en todo lo que es turismo, en todo lo relacionado con la hostelería, pero de forma indirecta en todo, es decir, en transportes, en todo, y de forma indirecta en que estas personas cuando vuelven a sus lugares de orígenes, no solo es la única vez que vienen a Castilla y León, es decir, las edades del hombre es el mejor recurso o uno de los mejores recursos que nosotros tenemos para atraer personas a Castilla y León y que nos conozcan. Yo siempre digo que una vez que nos conocen en Castilla y León es difícil no repetir, porque tenemos de todo, empezando por la gente acogedora y por todo, ¿no? Pero hay que atraer. Entonces, desde esa perspectiva es desde la que yo digo que la cultura también es economía, y además es una parte importante de la economía. Estamos hablando del turismo, con carácter general, que representa un 10,5% del Producto Interior Bruto, y el turismo se atrae, además de por muchas otras cosas que tenemos, también con exposiciones de estas características. Cris, hemos visto antes un repaso, yo creo que bastante detallado, de lo que hasta ahora nos han dejado las edades del hombre. ¿En tu opinión se puede mejorar lo que se ha hecho? No, yo creo que lo que se ha hecho ha sido espléndido. Tan espléndido como que otras comunidades han adoptado esa fórmula para hacer sus exposiciones. Desde Murcia, por ejemplo, Extremadura, Cataluña, ha sido una especie de marco
noble, que ha dado una lección en este país de cómo se puede hacer una exposición, cómo se debe hacer esa difusión de la cultura, y yo creo que mejor, no sé si se puede hacer de otra manera, posiblemente, pero mejor no. Ángel. Mira, yo soy un absoluto defensor de las edades del hombre. Objetivamente lo soy por los datos que ha aportado aquí la consejera, y subjetivamente lo soy pues porque también las edades han ido un poco vinculadas a mi modesta trayectoria profesional, pero bueno, eso no es interesante en este momento, ¿no? Yo creo que las edades del hombre son la gran embajadora cultural de Castilla y León, dentro de Castilla y León, dentro de España, pero también lo han sido y lo van a ser con toda seguridad fuera de España. Son la gran embajadora cultural, la gran embajadora artística, patrimonial, turística, gastronómica, bueno, económica, como aquí se han dicho. Pero claro, a mí me da mucho miedo. Yo creo que el proyecto no está agotado, creo yo, porque el arte, el patrimonio artístico y religioso de Castilla y León es inabarcable, y en tanto que inabarcable, el proyecto no está agotado. Ahora bien, a mí me da mucho miedo que el listón está tan alto que, sin pretenderlo, podamos decepcionar. Ojo, que yo sé que no lo vamos a hacer, pero quiero introducir algún elemento de debate y que podamos disentir, como decía aquí la consejera antes, ¿no? Vamos a ver, Medina de Río Seco. Medina de Río Seco es la ciudad de las 4 catedrales. Pero claro, uno va a llegar a Medina de Río Seco, que es uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León y de España, y se va a encontrar con que las catedrales son distintas a las catedrales que nos habíamos encontrado hasta ahora. Uno va a llegar a Medina del Campo, que es la gran ciudad de las ferias de la historia de Europa, pero claro, no es Nueva York, ni falta que hace, pero no es Nueva York, ¿no? Entonces el futuro visitante, que con toda seguridad van a ser muchos, se va a encontrar algo distinto. Ojo, y la consejera dice que no estoy menospreciándolo, todo todo lo contrario, no estoy menospreciándolo, estoy apostando por las nuevas edades, diciendo que hay que replantearse un proyecto, pero también advirtiendo de que tengamos mucho cuidado, porque estamos ya en otra cosa, ¿no? Y como el listón está tan alto, ¿qué va a pasar para que no decepcionemos, ¿no? Yo creo que lo importante un poco y lo que ha marcado las edades del hombre es precisamente la esencia. Decía el vídeo de presentación que eran exposiciones con relatos. Yo voy un poco más allá. Yo creo que eran exposiciones con alma. Y eso es un poco lo que diferenció en sus orígenes las exposiciones, y bueno, y lo que ha diferenciado toda la trayectoria de las exposiciones de las edades del hombre, con las decenas y decenas de exposiciones que conformaban la oferta cultural española a finales de los 80 y en todos los 90. Si la esencia se mantiene, si el alma, o sea, no es que te cuenten una historia, es que además entrabas y vivías la historia, vivías porque además era una historia muy, muy cercana, porque ver la Virgen de tu pueblo puesta en valor en cualquiera de las exposiciones, de alguna manera te hacía a ti partícipe y podías entender pues como la devoción que podía tener tu abuela o tu madre o tú mismo. O sea que de alguna manera si se mantiene esa columna vertebral que ha sido la serie de las exposiciones del hombre, es de alguna manera fácil dar con el punto. Es verdad que se puede necesitar cuestiones adyacentes, y yo luego sería un debate que igual se podría hablar si el posterior de las edades se ha sabido aprovechar en las ciudades donde ha estado, pero es decir, arreglando los entornos, que se ha hecho en todas las ciudades donde ha habido exposiciones, poniendo en valor ese patrimonio. Yo creo que eso se puede acompañar, pero la esencia, que es el alma, yo creo que es un poco la fórmula. Otra cosa es, vamos a ver los directores del S, cómo sacan ese alma, pero yo creo que si la fórmula es esa, no le encuentro demasiado problema al continente. Antes de que me conteste la consejera, no estoy diciendo que no, todo lo contrario, estoy diciendo que sí, que adelante, y que hay que llamarlas a Medina de Río Seco, a Medina del Campo, a Oña, a Arévalo, a Aranda de Duero y a más sitios, pero pido cuidado, ¿no? Imaginación. Bueno, sí, a ver, que yo así lo entiendo, es decir, que no lo entiendo de otra manera, pero entendiéndolo así,
Bueno, yo confío absolutamente, y no es que confíe en abstracto, porque me parezca, sino que creo que tenemos todo el recorrido que hemos tenido en la Fundación Las Edades, en las personas que ahí figuran, en los secretarios del patronato de la Fundación Las Edades, en los comisarios que existieron siempre para esas exposiciones, que fueron cambiantes, pero que siempre se fueron superando unos a otros. A ver, la esencia es la calidad, es decir, yo no creo que el señor que venga a Medina del Campo, por seguir tu ejemplo, esté pensando que va a Nueva York, no, está pensando que viene a Medina del Campo, y lo que tiene que encontrarse allí es algo con absoluta calidad y bien hecho, y que le transmita, que era un poco lo que decía Luismi, que le transmita un sentimiento, que le transmita una emoción, que cuando salga de aquí se quede con un recuerdo, pues eso, con un recuerdo en el alma, por utilizar su término, porque creo que muchas de las personas que vienen, eso es con lo que se quedan. Y eso las personas que vienen de fuera, pero las que vienen de Castilla y León, o sea que también Las Edades se nutren mucho de nuestra propia gente que va a visitar esas exposiciones, se sienten identificados con ello, porque van los del pueblo que le han restaurado una parte del retablo o que le han restaurado una virgen, pero que la persona que los va a ver también está sintiendo que aquello puede ser suyo, porque bueno, esa frase que se dice ahora mucho, lo de poner en valor, lo de exteriorizar, lo de dar a conocer, que yo creo que eso es una gran parte del éxito, algo que es nuestro. Es decir, no viene de otro lado, está aquí, y lo único que se hace es restaurarlo si es preciso, para que se vea, para mostrarlo. Tú cuando tienes una cosa en tu casa y te parece que es buena y además la arreglas y le das brillo, la brillantas, el día de exponerlo, cuando viene alguien, lo que la estás es enseñando con absoluto cariño. Eso es lo que ha pasado con Las Edades, es decir, enseñamos nuestro patrimonio, enseñamos lo que es nuestro, y pienso que eso es lo que hace que se convierta en que tenga alma, en que transmita, porque nos lo creemos, ¿no? Yo es que además creo que sí, una de las virtudes de las exposiciones, además de la valorización del patrimonio, de la marca, en fin, que me parece importante, es que posiblemente sea la iniciativa de pedagogía social más importante de la comunidad en 20 años. A partir de Las Edades del Hombre, la propia gente de los pueblos, es un tópico, pero igual es allí, ve su propio patrimonio de otra manera. Y es posible que la exigencia de conservación, de restauración, el cuidado de las iglesias y del patrimonio que tienen tenga mucho que ver con ese sentirse orgulloso de lo que ha habido. Y no creo que sea ahora tan fácil, esta comunidad que ha sido expoliada en momentos de la historia, que se ha vendido su patrimonio, y sigue siendo, pero la diferencia es que posiblemente antes había una cierta complicidad o un cierto da lo mismo, mientras no te tocasen a la patrona, por decirlo de alguna manera, y ahora no solo no hay una complicidad o puede haber un mirar para otro lado, sino que hay una exigencia, o sea, de decir, yo quiero tener mi patrimonio y lo quiero tener además en buen estado. Es toda una tarea, es toda una tarea, pero yo creo que como iniciativa de pedagogía social, de valorar el arte, de valorar lo propio, incluso de aprender. Antes ibas a los pueblos a veces y el que sabía algo de la iglesia era el cura y poco más, y cada vez más hay gente más preocupada en saber qué tienen, en saber qué hay. Yo creo que parte de eso hay que achacarlo en el haber de Las Edades. Sí, yo creo que Las Edades del Hombre es un formato muy interesante, pero no estamos viendo cómo nacen las edades. Las Edades del Hombre nacen como necesidad de mostrar el patrimonio, pero a través de que la Iglesia use ese patrimonio para dar un mensaje espiritual cristiano. Y aquí estamos hablando ahora de arte, de cultura. Cuidado, Edades del Hombre nace bajo una premisa encubierta, no digo de forma torticera, para dar un mensaje cristiano. Eso poco a poco, el poder de la comunicación, el poder de las realidades ha hecho que se descubra que hay un patrimonio en Castilla y León y que se valore por el propio patrimonio, no por el fondo de la cuestión. Si hay algún problema en si hay que hacer Edades del Hombre o no, si hay que hacer un nuevo formato o no, está ahí precisamente, en el concepto. No podemos olvidar el concepto. Una cuestión es que se muestre el patrimonio de Castilla y León, hay que ver con qué concepto. Y otra cosa es que Las Edades del Hombre es un concepto totalmente cristiano. Y esto yo creo que había que aclararlo. El segundo punto es que
Las Edades del Hombre, yo he dicho que es la mejor operación cultural que se ha hecho en esta comunidad y posiblemente la mejor operación cultural del pasado que se ha hecho en España. Pero como todo tiene que tener un fin, tiene que cumplir un momento para no estropearlo. Yo creo que las Edades del Hombre hay que reinventarse, no otras Edades del Hombre, sino algo que sea nuevo, que sea vanguardista, como fue en su momento la idea, en otra manera para mostrar la cultura, el patrimonio y toda la gente joven y toda la gente nueva que está haciendo cultura, no solamente en plástica, sino en música, en todo lo que representa. Que yo creo que es un poco lo que yo pensaba que podíamos hablar. O sea, la Edad del Hombre ha sido perfecto. Ahora, ¿es necesario, es conveniente seguir con la Edad del Hombre haciendo lifting? Hombre, yo sinceramente creo que no. Yo creo que la Edad del Hombre ha cumplido de una manera maravillosa una época y hay que dejarla ahí, y hay que estudiarla. Y hay que hacer otro tipo de pequeñas exposiciones que evidentemente tienen que salir, como por la Fundación, deberían salir en pequeñas exposiciones fuera de este país. Y eso tiene un camino. Pero la operación, que yo creo que es Edades del Hombre, esa nueva cuestión que coloque a Castilla y León en el punto de mira cultural en España y fuera, debe hacerse otro formato diferente y con otra idea mucho más vanguardista. Yo es que no me atreví a decirlo, pero ya que lo ha dicho el maestro Gabarrón, pues es que, claro, nos va a dar mucha pena, pero es que algún día se acabará el proyecto, que no es proyecto, que es una realidad, pero es que algún día se acabará y tendremos que hacer otra cosa. Y en cuanto a lo de llevarla fuera de España, que sin duda pues también es imagen de marca y que esté Castilla y León en Nueva York, en Amberes, pues eso está muy bien, pero claro, en Nueva York estuvo en St. John the Divine, que es una catedral episcopaliana, y claro, allí estaban las Edades del Hombre, allí estaba el patrimonio de Castilla y León, pero salías de la catedral y ya no estaba Castilla y León, ni por el forro. Sin embargo, cuando esté en Medina de Río Seco, saldremos de los 4 templos catedralicios de Medina de Río Seco y estaremos rodeados de Castilla y León por los 4 costados, porque estarán las calles con los arcos, las calles soportaladas de Medina de Río Seco, y estarán sus restaurantes, y estarán los campos góticos. Es decir, que lo de llevarla fuera de España, como dice Cristóbal, está muy bien y habrá que seguir haciéndolo, pero se descontextualizan bastante, y hemos visto, ¿no? Vamos, los que estamos aquí, pues habremos visto casi todos, ¿no? Las de fuera de España, y yo creo que se descontextualizan un poquito, aunque haya que llevar la imagen de la comunidad fuera de España, ¿no? Sí, pero solo se ama lo que se conoce. Sí, claro. Si tú quieres que fuera de este país se ame a Castilla y León, hay que darle amor. Que hay que llevarlo, sí. Yo creo que son dos cosas compatibles. Es decir, el hecho de hacerla aquí, que efectivamente tiene una repercusión de que no solo conoces la exposición, sino que conoces todo, es perfectamente compatible con llevarla a Nueva York. Es que has puesto el ejemplo de cuando se llevó la otra vez a Nueva York. La última vez que yo estuve, en febrero, a mí había personas que se acordaban de cuando se había llevado la exposición a Nueva York. Es decir, que para quien le interesa el arte con unas determinadas características y había ido a verlo, todavía lo recordaba. Yo creo que es compatible. A ver, lo de llevarla al extranjero es una promoción. O sea, realmente es una promoción clara de lo que de dar a conocer Castilla y León a través de algo que tiene, que es un referente y que es una magnífica muestra de lo que aquí tenemos. Pero yo también creo que es compatible. Es que no sé por qué estabas diferenciando, te lo pregunto, no sé por qué estabas diferenciando o apostillando que el espíritu con el que había nacido era un espíritu religioso, un espíritu de cristianismo, un espíritu que sale de la Iglesia, de los obispos. Bueno, la Fundación Las Edades sigue estando integrada por los obispos de las diócesis, con lo cual ese espíritu con el que ha surgido se va a mantener, pero creo que además ese espíritu es perfectamente compatible con la difusión y la exposición de lo que es nuestro arte, del aspecto cultural. Es decir, yo creo que son perfectamente compatibles las dos cosas, no son excluyentes. Estoy de acuerdo con el fin por el que nace, pero estoy diciendo que en este momento es un proyecto que ha cumplido su misión, pero cuando estamos hablando de, que es lo que se hablaba, de la cultura, del patrimonio, no solo ese es el patrimonio que hay en Castilla y León. Debemos crear algo que coja todo el resto de patrimonio, no solamente el concepto, que es bueno, que además es interesante y aparte de ahí está la realidad, ¿no? Pero cubre una pequeña parte. Hay otro patrimonio importantísimo y mucho más amplio en Castilla y León que debería tener la oportunidad versus las Edades del Hombre, ¿no? Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo en eso, es evidente.
el patrimonio religioso que está en cualquiera de nuestras iglesias forma parte de una realidad y hay otro volumen de creadores, de arquitectura gente, y de muchas cosas, no solamente sí, incluso, de personas. O sea, no es ni necesario nuevos formatos de videoarte, no es necesario, que merece una oportunidad. Yo creo que eso es incuestionable, y yo creo que no, de alguna manera no quita que tengamos una serie de exposiciones de las edades del hombre para que, por ejemplo, desde el MUSAC se esté intentando otras nuevas vías de creación y otras nuevas vías de presentación, y eso también es imagen de la comunidad o de otros centros que bueno, pues se están creciendo poco a poco en la comunidad. Es posible que no tan rápido como nos gustaría o no con tanta fortaleza. A mí me parece que el MUSAC se ha encontrado un hueco en el mundo de la creación nacional y que puede estar haciendo cosas interesantes. No, pero yo no me refiero tanto a la oportunidad, yo no estoy hablando de oportunidad. Cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de cosas que están concretamente testadas, o sea, me refiero, Castilla y León tiene muchísimo patrimonio testado, no estoy hablando de la oportunidad para ver si podemos ayudar, no, cómo dar a conocer nuestro patrimonio. Y hay, aparte de las edades del hombre manejadas y creo que muy bien por esa parte religiosa, hay una gran parte de patrimonio muy amplio en esta comunidad que para que se ame o para que se conozca esta comunidad debe ser expuesto por todos los sitios. No estoy hablando ahora de dar oportunidades a nadie, es otra cuestión. Cuando se habla de patrimonio es lo que tenemos, lo que está ya testado. En vuestra opinión, lo que está claro es que las edades del hombre ahora, digamos que se ha pronunciado aquí la palabra lifting, recobran un nuevo rumbo, ¿no? Un nuevo espíritu, una nueva filosofía con otra esencia. Medina del Campo, Medina de Río Seco, Oña, Aranda. Y antes yo creo que también ponía el dedo en la llaga Ángel, hablando de que al final el contenido es esencial, la calidad, pero el continente también, el continente. Sí. ¿Cómo, en vuestra opinión, cómo se debe replantear ahora desde el punto de vista de la promoción, de la comunicación o incluso del planteamiento de las exposiciones para que sigan siendo atractivas, ya que, hombre, a priori los continentes pues no van a ser las grandes catedrales de Castilla y León, sino que, bueno, pues vamos a ir a localidades que, aunque lógicamente tengan muchísima riqueza y sean atractivas, pues igual no tienen tanta pegada, tanto empuje o tanta proyección. Es decir, ¿cómo se debe hacer eso, consejera, para que resulte más atractivo? Bueno, no, iba a decir que el término lifting que había pronunciado Cris, a mí no me convence mucho ese término, porque lo de lifting siempre parece que hay algo bueno y que luego se trata de maquillar, entonces, bueno, yo creo que las edades hasta ahora fueron magníficas, estoy convencida de que lo van a seguir siendo. Y con respecto a esta pregunta que ahora se pone encima de la mesa, a ver, además de las catedrales, hay muchos otros continentes como continente para albergarlos en Castilla y León que son magníficos y que precisamente si se vinculan a determinadas actuaciones o determinadas actividades, por poner los ejemplos de las próximas ciudades donde se van a llevar a cabo. ¿Qué podemos decir de ese monasterio que hay en Oña? O sea, es espectacular. ¿O qué podemos decir de la iglesia que ahora mismo, que es otra de las cuestiones que por donde yo entiendo desde el punto de vista de filosofía que tiene que ir, de la iglesia de Santa María de Aranda? Porque nosotros, y cuando digo nosotros digo la Junta de Castilla y León como gobierno regional, cuando estuvimos hablando con el presidente y los miembros de la fundación del patronato de las edades, también planteábamos, o sea, las edades hasta ahora han tenido todos esos efectos positivos, que han sido muchísimos, pero también han costado un dinero, ¿no? El mismo patronato, la misma fundación de las edades, se plantea el que en los momentos en los que estamos ahora mismo, y aunque no, y como decía antes, aunque no estuviéramos, no todo tiene que cargar sobre la administración, es decir, sino que esto también se produzca una rentabilidad y de alguna manera vayan cubriendo esos costes. Entonces, ahí fue cuando también se pensó en el hecho de decir, ¿por qué vamos a hacer una exposición en un sitio y que esto lleva aparejado toda una restauración, que es buenísimo?
Si nosotros, por ejemplo, en este caso se están haciendo unas restauraciones, como por ejemplo en Aranda, de unas iglesias que son magníficas, donde están haciendo una restauración que es un verdadero proceso de restauración, porque no solo se está restaurando un retablo, sino que se está restaurando el retablo, se está restaurando la iglesia, se está restaurando el entorno, es decir, ese sistema patrimonial en el cual está trabajando la Junta, que aprovecho para decir que a mí me parece que es el ideal, porque no consiste solo en restaurar algo puntual, sino en restaurar en su conjunto todo lo que es el edificio, el contenido y además los entornos, ¿no? Entonces dices, bueno, este es un lugar magnífico para celebrar una exposición. Y entonces se aprovecha y se da a conocer parte de esas restauraciones que se han hecho y son lugares, no digo ya dignos, porque desde luego que son dignísimos, pero con una calidad desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista arquitectónico, que puede albergar perfectamente una exposición de las edades. Y yo quería apuntar algo que también antes decía Cris, desde el punto de vista de más vanguardista, tal. También se pretende, digo como espíritu y como filosofía, nosotros desde la Junta no lo vamos a hacer, pero como espíritu y como filosofía, el que se introduzcan dentro de esas exposiciones determinados esquemas que sean más novedosos o que sean más vanguardistas a la hora de exponerlos, a la hora de plantear la exposición, a la hora de adaptarla. Porque efectivamente hay que reciclarse, ¿no? En ese sentido supongo que es en el que tú decías. Sí, la museística ha cambiado mucho la forma de exponer, claro. Está cambiando una rapidez tremenda, ¿no? El cómo comunicar a la gente una obra de arte, a eso me refería, ¿no? Sí. Y por ahí es por donde se piensa al trabajar, ¿eh? Es decir, no el hecho de decir, o sea, yo creo que lo que tenemos que huir es de pensar, que entiendo que pueda dar preocupación, ¿no? El hecho de decir, bueno, hasta ahora se han hecho en catedrales y ahora en lugar de la catedral va a ser una iglesia más pequeña y en lugar de ser más grande la exposición va a ser más pequeña. No ese es el concepto. O sea, el concepto es que cambia la filosofía. Cambia la filosofía en el sentido de decir, si ahora vamos a celebrar la conmemoración del monasterio de Oña, se va a hacer una exposición adaptada a esa conmemoración. Es más pequeña, pero no por más pequeña, falta de calidad y sobre todo con un contenido distinto, es decir, con una orientación, podríamos decir, distinta. Ahí es donde yo creo que radica la cuestión, ¿no? El cambio. Ángel. Yo no sé, la pregunta yo creo que era, Eduardo, si, bueno, ¿qué novedades se pueden introducir? Yo, a lo mejor es una sugerencia un poco alocada la que yo voy a plantear y que me permito trasladar a la consejera, pero a lo mejor nos podríamos inventar, que tampoco es inventárselo, porque están ahí rutas temáticas, no pretendo frivolizar con el adjetivo temático, ¿no? Pero por ir a lo más inmediato, en el recorrido por carretera entre Medina de Río Seco y Medina del Campo, tenemos, sin desviarnos mucho de la ruta principal, Villa García de Campos, San Cebrián de Mazote, Bamba, Urueña, la propia Tordesillas. Yo creo que el esfuerzo, consejera, si me lo permite, sería pequeñito, que era poner carteles, que a lo mejor son los de su consejería, a lo mejor eso es de Fomento, y reactivar esos esfuerzos que yo sé que ya están ustedes haciendo con la propia Iglesia de Castilla y León, para que los monumentos estén abiertos. Hombre, las 24 horas del día, los 365 días del año ya sé que no puede ser, pero hombre, al menos durante el desarrollo de las exposiciones, pues que estén abiertos esos lugares que yo le acabo de decir. No sé si eso es posible. Sí, vamos a ver, en eso es en lo que pretendemos trabajar. O sea, es que eso hay que hacerlo. Lo que no tiene ningún sentido es que se estén buscando dos focos y donde la gente, los visitantes, tengan que pasar de un sitio al otro y pasen por una carretera y no se paren en ningún lado. Es decir, hay que utilizar todos los recursos, y sea de la Consejería de Cultura o de la de Fomento, eso da igual. La Junta de Castilla y León tiene ahí competencias y las ejercitará, pero no solo eso, nosotros estamos hablando con la Diputación de Valladolid, por ejemplo. A ver, no estamos hablando en la medida en que no somos la Junta las que estamos haciendo la exposición de las edades. La Fundación nombrará un comisario para la primera, que es la de las dos Medinas, nombrará un comisario, pero indudablemente las administraciones tenemos que aprovechar todos los recursos culturales, naturales, turísticos y medioambientales, todos los que tengamos, en este caso, entre una y otra. Y en ese sentido es en el que yo personalmente, además lo hablé con el presidente de la Diputación de Valladolid, para poner en marcha todo esto. Esto no se puede dejar perder, claro, o sea que esa es la idea, ¿no? Hemos subrayado ya, Cris, que esta es una marca de Castilla y León que se ha exportado al exterior. En España luego hemos tenido muchas réplicas, lo apuntabas a varias en diferentes comunidades autónomas. Incluso, perdona, hay comunidades que han contratado a los mismos montadores, a los mismos arquitectos,
para que haga su propia modo. obra. Sí, o sea, hasta ese nivel. ¿Qué podemos importar de fuera? Tú que eres un hombre de mundo Bueno, que viajas. no es mi cometido ese, ¿no? No, yo creo que no hace falta importar nada. De las edades, es decir, de qué podemos traer, qué ideas que se puede extrapolar del exterior, que de alguna manera tú planteabas un cambio en el modelo expositivo, por ejemplo. Que sí, a mí me da miedo que una cosa que ha sido de verdad algo increíble pueda tener la menor rebaja, ¿no? O sea, pueda tener la menor crítica. Entonces, por eso digo que es una idea, simplemente se puede mantener esa cuestión, pues haciendo pequeñas exposiciones, no muy grandes, muy tematizadas, con la misma idea fuera de la comunidad. Y crear otras edades del hombre, me refiero, que cubra otra cuestión, que sea lo que supuso para esta comunidad y para España crear la edad del hombre. Fue realmente revolucionario en la forma de planteamiento cultural. Los americanos imponen su cultura a través de enseñarla, a través de que todo el mundo la vea, se explique, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos aquí algo de ese tema. Se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede dar aquí ahora mismo digamos, una serie de normas para hacer algo tan profundo como eso. Yo creo que la consejera está muy preparada, a la propia Junta le sobran recursos y ideas, y no hace falta ahora recomendar ese tema, simplemente la idea de crear algo que pueda ser la contestación a lo que fue en su momento las edades. ¿Y la promoción y la comunicación, Luismi, cómo crees que debe ser? ¿Debe cambiar también, debe reorientarse? ¿O hasta ahora crees que la comunicación y la promoción de las exposiciones se han hecho adecuadamente? Hombre, al final la clave de las edades, de la promoción de las edades, se produjo en el primer año, cuando el boca a oreja provocó esas colas que hemos visto en el reportaje. Yo recuerdo, porque estaba en una institución religiosa en aquel momento, y recuerdo los primeros bailes en los 86, 87, cuando todos pensábamos que aquello era una cosita pequeñita, que iba a quedar poco menos que entre nosotros y poco más. Recuerdo aquel congreso que también se iba a celebrar con unos carteles extraños que ponían, que no entendíamos muy bien, y bueno, pues aquello se convirtió en aquello tan importante. Un fenómeno de masas. Pero que además esas colas, solo una postilla, se provocaron en el mismo momento en que se iba a clausurar, porque sí, durante los primeros meses no había venido nadie. En un determinado momento se produce el salto con la visita de la reina, creo que fue la que vino, y entonces a partir de ahí hubo que prorrogarlo, ¿no? A mí me gustaría que estos episodios o que estas exposiciones fuesen acompañadas sobre todo de investigación, es decir, de esa puesta en común de las cuestiones que además de esa vertiente, si se quiere, popular de ir a ver las exposiciones y demás, haya una puesta, no sé si docente, no es la palabra, pero de conocimiento de especialistas sobre la materia. Sí que en algunos momentos se han producido congresos sobre el arte, sobre el patrimonio en Castilla y León, sobre demás, pero igual si apostamos por esas exposiciones que pueden ser más temáticas, más pequeñitas, igual precisamente en los sitios donde se van a celebrar haya menos recursos para conocer esa Semana Santa, qué tienen las Semanas Santas de las Medinas, que las hacen además a las dos acreedoras de ser tener un carácter internacional, pero ¿qué se puede investigar, qué se puede mirar, qué se puede aprender de esas iniciativas? Yo creo que eso podría complementar las exposiciones, y más si, ya te digo, vamos a sitios un poco más pequeños. Bueno, sí, es que esto me da pie para decir que, claro, desde que nos hemos sentado hemos hablado exclusivamente de lo que son exposiciones, pero en el convenio que nosotros hemos firmado con la Fundación Las Edades también va una parte de un programa formativo. Es decir, que un poco, no sé si en la línea en la que tú lo estabas planteando, de que sea el hilo de las exposiciones, pero además de las exposiciones, va un programa formativo en donde se pretenden llevar a cabo determinadas actividades culturales, como jornadas, como talleres, es decir, todo lo, y también en relación con esto, antes de que termine este año, se comenzará una exposición en Balbuena,
en el monasterio, en donde se van a mostrar o bien tallas que hayan sido restauradas por los propios talleres de la Fundación, o bien otros cuadros, tallas o otras obras de arte que estén siendo restauradas, como por ejemplo se hizo con una de las vírgenes de Murillo, que se había estado restaurando y se expuso durante 2 meses allí. Bueno, eso se va a empezar ahora en el año 2010, y eso creo que tiene relación un poco con lo que tú estabas diciendo y también con lo que tú decías anteriormente, demostrar el orgullo de lo que son las pequeñas cosas nuestras, y ahí va a haber una exposición que va a ser permanente en el tiempo, es decir, se van a ir cambiando las piezas, pequeñita, para que cuando alguien vaya a ver la sede, pues se encuentre no solamente con los talleres y que le expliquen, sino que también tenga un ejemplo de cosas que se están haciendo. Y se van a celebrar jornadas, es decir, que llevan las dos partes, la parte expositiva y la parte formativa. Igual desvío el tiro, pero un poquito, porque ya aprovechar. Importante sería ese Instituto de Patrimonio de Castilla y León que forma parte un poco de las... Creí que ibas a preguntar por la polémica de las sedes. Sí. No. Me parece... No, a ver, hombre, yo creo que en estos momentos en los que nos está tocando vivir, a mí, partiendo de la base de que yo entiendo que un Instituto de Patrimonio en Castilla y León estaría muy bien y acorde con todo lo que nosotros tenemos aquí. También soy consciente absolutamente del momento en el que estamos viviendo y que ahora no podemos seguir ensanchando o ampliando las fundaciones, institutos, órganos que tenemos. Pero también tengo que decir que nosotros tenemos en Castilla y León un centro en Simancas de rehabilitación y de recuperación de patrimonio que es magnífico. Es decir, que es posible que no tengamos un instituto de patrimonio como tal con esa denominación, pero que es magnífico y en el cual se ha avanzado mucho en los trabajos que se han hecho. Hay magníficos profesionales en ese centro. Yo creo que en algún momento también tendríamos que hablar de él, de forma más particular, pero hay unos magníficos profesionales y se están haciendo desde las rehabilitaciones de tallas hasta la restauración, rehabilitación y restauración, de documentos, de pinturas, de telas, como por ejemplo unas próximas, que es un proyecto que estamos ahí para exponer posiblemente dentro de un par de meses en Carrión de los Condes. Se está haciendo un trabajo magnífico. En ese sentido, además, nosotros desde la Consejería hemos venido trabajando bastante y, por ejemplo, se han firmado convenios con institutos como el Instituto de Patrimonio Belga, que tienen un laboratorio de análisis de telas, de análisis de cada uno de los colores, que es una cosa magnífica. Claro que ellos llevan muchísimos años con ese instituto, pero profesionales de allí han venido y ahí se ha hecho intercambios con los profesionales que nosotros tenemos en Simancas. Y las cosas mejores, ¿me permites que cuente una anécdota? Un rector de una universidad, en concreto de la Universidad de Salamanca, tenía que restaurar una serie de tallas, no sé si eran tallas o eran cuadros. Bueno, él cuando llegó, y estoy hablando de principios de esta legislatura, o sea, de hace 2 o 3 años, preguntó fuera de Castilla y León, oye, que tenía esos cuadros y que dónde los podía restaurar y tal, y entonces le dijeron, pero no nos preguntes a nosotros, si vosotros tenéis un centro en Simancas magnífico. Y entonces me llamó y me dijo, oye, María José, que me han dicho esto, y digo, claro, es que, entonces, igual lo tenemos que promocionar más, Luis. Siempre creyendo tanto en esta comunidad, es lo que nos pasa. Ese es el drama de nuestra comunidad. Antes, puntualizaba al principio del programa, la consejera decía que me puntualizaba a mí muy acertadamente, diciendo que las edades del hombre no son solamente cultura, sino que también hablamos de esa generación de riqueza, de motor económico. Y yo creo que ponía otro dedo en la llaga Luismi. Desde tu punto de vista, Ángel, las localidades donde se ha celebrado, las capitales de provincia, ¿no se han sabido aprovechar bien esta ola de lo que han supuesto las edades del hombre? Sí, no, y a lo mejor sí durante el breve o no tan breve, la breve presencia de la exposición, pero luego es que somos como somos en esta comunidad. Yo lo digo siempre que vengo a esta casa que con tanta amabilidad me recibe, pero es que somos como somos los de Castilla y León, ¿verdad? Y es que no tenemos remedio. Yo puedo contar un par de anécdotas también, si se me permite. Durante la celebración de la exposición en Zamora, los hosteleros de Zamora, además la exposición de Zamora además era un poco rarita, un poco distinta de todas las que se habían celebrado hasta el momento. Los hosteleros de Zamora, entiendo que con todas las bendiciones de la Fundación, inventan el menú Edades. El menú Edades, con esa marca, con ese nombre, que era organizar un menú de buena calidad, con un precio asequible, durante el desarrollo de la exposición.
En Palencia, unos años antes, sé que hubo algún problema porque comerciantes de Palencia intentaron vender algo con el logotipo, el icono, la marca Edades, y no pudo ser. No sé si porque la fundación no les dio permiso o porque a lo mejor los propios comerciantes no se adaptaban a determinada normativa, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay veces que sí, que nos aprovechamos del tirón de las edades, pero otras veces no. Cris, ¿crees que se ha aprovechado la ola de las edades del hombre? O desde tu punto de vista, a pesar de que se han dado cita más de 10 millones de personas, bueno, al final ha quedado un poco diluido ese tsunami, ese empujón, ese espaldarazo. No, yo creo que en el momento ha sido muy bien aprovechado por toda la sociedad, por todo el tejido social. En cualquier punto se agarraba uno a las edades para poder vender ciudad, ¿no? El problema sería si después de las edades habría que haber hecho alguna cuestión que pudiera mantener que eso fue en su momento una ciudad tocada por la fortuna de las edades, ¿no? Es más complejo, pero eso hace falta dinero, desgraciadamente para todo hace falta dinero, y eso supone mucho dinero en mantener esa promoción de publicidad, ¿no? de publicidad de la ciudad. Yo quería decir que, a ver, los patronatos en las ciudades los patronatos de turismo están haciendo muchas cosas, se esfuerzan día a día. Lo que sucede es que las promociones en materia de turismo no es... O sea, las edades es una exposición durante ese momento, ese tiempo, y se produce esto, y luego, bueno, pues acaba. Pero se ve, o sea, tiene se vislumbra desde el exterior mucho, se aprecia mucho. Lo que hacen luego los patronatos de turismo a veces no tiene tanta proyección exterior, pero sí que trabaja mucho. Y cuando digo los patronatos de turismo, además de los patronatos de turismo, hablo de los ayuntamientos y hablo también de las diputaciones. O sea, se está trabajando mucho por el turismo. Claro, no se puede seguir hablando de las edades, porque si tú ya las has celebrado, pues ya estás en otra cosa, ¿no? Pero a mí me parece que desde el punto de vista de la hostelería, son un sector que se están moviendo mucho. Es decir, yo hablo de la parte institucional como promoción, pero hablo también de la parte de la empresa, porque claro, la empresa realmente aquí es la que tiene importancia, es la que lo tiene que hacer. Las instituciones o las administraciones lo que tenemos que hacer es ayudar a promocionar eso. Y yo creo que sí que se está haciendo desde las instituciones muchas cosas, pero sobre todo desde los propios hosteleros, y ahí hablo de todo el sector en general, de hoteles, de restauradores, de cafeterías, de bares, de todo el sector. Se está haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que apuestan mucho, y lo digo siempre, y además creo que es un reconocimiento que se tiene que hacer a todo ese sector, a ese gremio, porque están apostando cada día por Castilla y León, y son además unos embajadores, cuando digo muy cercanos, la primera imagen de Castilla y León precisamente es a través del sector de la hostelería. Uno cuando va a una ciudad lo que va es al bar, al hotel, al restaurante, eso es lo primero. Si ahí eso está funcionando, está con calidad, está funcionando bien, esa es un poco la imagen que te estás llevando. O sea, son nuestros primeros embajadores, nuestro primer contacto es ese. Y en ese sentido yo creo que sí que se está trabajando bien. Hombre, se pueden hacer muchas más cosas, siempre se puede hacer mucho más en general, en todo, y perfeccionarlo, pero sí que se está trabajlo. Es usted una santa. ¿Por qué? Es excesivamente generosa con sus ¿Por qué? No es verdad. Es usted una santa. Bueno, por favor. No lo soy, ¿no? 30 segundillos. Bueno, yo dos cosas. Que se ha aprovechado, pues desde el punto que hablaba yo de la pedagogía social, a mí me parece que sí. O sea, desde un punto de vista cultural, pues se puede haber aprovechado. Respecto al otro, yo creo que la clave, o sea, el esquema un poco de cómo funciona, o de cómo se inició, de que una institución privada como es la Iglesia, con algo de apoyo público, pero privado, consciente de su capacidad, que tiene una idea y que la pone en marcha, yo sí he hecho en falta esquemas de trabajo de este tipo en las provincias, en la comunidad y en casi todos los sitios. Estamos a veces más a la espera de que monten la exposición, de que vengan no sé quién y nos traiga eso, a ver qué tenemos y qué hacemos con ello y qué queremos, cuál es el discurso que Castilla y León quiere ofrecer al mundo. Yo creo que eso nos falta. Y ahí puede estar la clave de qué ha pasado después. Muy bien, señores, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad. Regresamos enseguida, en apenas 2 minutos, ya con las conclusiones de este espacio abierto sobre las edades del hombre.
Buenos días, soy Dionisio Martínez, vengo de Zaragoza, vamos en un grupo de 4. La razón por la cual hago el camino es porque mis compañeros me han invitado y considero que es una experiencia extraordinaria porque soy conocedor un poco de que viene gente de todo el mundo. Algunas de las localidades del camino ya las conozco, pero no las he hecho andando, y esta vez vamos a hacer 200 kilómetros y en una siguiente etapa haremos más cuando el tiempo nos lo permita. De Jesús García, vengo de Somport, una experiencia maravillosa. Yo como estoy haciendo como un reto personal y me está resultando una experiencia maravillosa, aunque llevo todos los pies llenos de ampollas y cosidos, que ya he agotado todo el hilo y todas las agujas, estoy encantada de la vida. My name is Olaf Böhle. I come from Alemania, aus Hagen, it's near Dortmund. Mi nombre es Olaf Böhle, vengo de Alemania, de Hagen, cerca de Dortmund, y estoy haciendo el camino con mi mujer por motivos religiosos y por conocer el paisaje de España. En 2008 hicimos el camino francés y fue una experiencia bonita, y estas vacaciones hemos decidido hacer la Vía de la Plata hasta Santiago. We are walking the Vía de la Plata to Santiago. Me llamo Andrés de Pablos, vengo de Zaragoza. Me he juntado con unos amigos para hacer otras etapas del Camino de Santiago. Yo había hecho ya Ponferrada, Santiago, y ahora vamos a hacer Flomista, Ponferrada. Poco a poco esperamos terminar en otros años todo el Camino de Santiago, por lo menos desde la frontera. ¿Qué te ocurre? Un hombre ha muerto aquí. El mundo se dirige hacia el desastre, Gonzalo. Siento interrumpir. No importa, Maurice, él está bien. ¿Quién? Doctor en Alaska. No. En la 7 de Castilla y León Televisión. Mi sueño es ser ingeniero. Construir mi propia nave y viajar al espacio. Descubrir nuevos planetas y tener amigos extraterrestres. Sea cual sea su sueño, aquí tienes 1.000 euros. Plan ahorro infantil de Caja España. Te regalamos 1.000 euros para soñar. Continuamos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión hablando de las edades del hombre, de ese, entre comillas, aunque a la consejera no le acaba de gustar de todo, relanzamiento de las edades del hombre a partir de 2011 con la exposición en Medina del Campo y Medina de Río Seco. Vamos ya con las conclusiones. Ángel, ¿qué te parece esta nueva oportunidad, este nuevo paso? Pues mira, mi conclusión, me voy a salir un poco del guión. Tú pregunta lo que quieras y yo contesto lo que me parece. Tenemos la comunidad autónoma o la región española con más atractivos turísticos, con más atractivos patrimoniales, con más atractivo medioambiental, gastronómico. O sea, tenemos la comunidad autónoma con mayor atractivo de todo tipo, pero nos lo tenemos que creer nosotros. Como decía Luismi, no tiene que venir el maná del cielo, ni papá Estado, ni papá Junta de Castilla y León, que si viene, bendito sea Dios y bienvenido sea. Pero somos nosotros los que nos lo tenemos que creer. No sé si con una inversión económica o a veces con una sonrisa o con un gesto amable. Es la única forma de que esto, desde el punto de vista turístico y cultural, salga adelante. Luismi. Bueno, yo creo que como formato... ¿Tú crees? El nuevo formato, yo creo. Sí, yo creo. Sí. Certezas tengo pocas. Así que el nuevo formato, pues yo creo que puede ser interesante, especialmente si enraiza con el territorio rural, que muchas veces, y las comarcas que muchas veces se sienten como apartados, olvidados del proyecto común. Yo creo que puede enraizar siempre y cuando no pierda esa esencia que hablaba del alma, del discurso, de lo que queremos contar y de lo que queremos sentir o que queremos que se sienta en esa cuestión. Y bueno, tomo la idea de Cristóbal Gavarrón. Si ha sido posible con un determinado tipo de patrimonio, necesitamos gente con ideas, que ese patrimonio contemporáneo, ese patrimonio de Estado que decía, pueda servir para poner en valor también la comunidad y para, si se quiere, dar una imagen de la comunidad como es y no tanto como nos la hacen desde fuera. Cris.
Bueno, yo creo que hemos hablado sobre la oportunidad que es interesante de estas futuras exposiciones. Yo añadiría simplemente que si nos damos cuenta la sociedad demanda cultura. Esto es muy importante. Y dicho esta primera cuestión, la segunda es que necesitamos, estamos hablando en esta comunidad, que la cultura necesita una industria cultural. Y ahí sí estoy de acuerdo en lo que tú decías de que el Papa Estado, Papa Comunidad, hace falta que dejarla libre, ¿no? Yo creo que hace falta que la sociedad se dé cuenta de crear una industria cultural que tiene que apostar con dinero para que esto funcione y apoyar a la cultura de la comunidad para sacarla fuera. Entonces, las dos cuestiones: una, necesidad de la demanda cultural de la sociedad; dos, crear una industria realmente cultural. Consejera, un minuto. Bueno, pues yo también me quiero salir un poco del guión y no solo hablar de las edades, sino de la oferta que tenemos en Castilla y León, que es variadísima, desde luego hablando desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural. Y yo también a todas las personas que nos están viendo, lo que trataría de llevar a su ánimo es que nos creamos lo que tenemos. Tenemos muchísimas cosas en Castilla y León. Tenemos un pasado, cuando digo pasado digo patrimonio perfectamente consolidado, como hablábamos antes, pero se está trabajando mucho de cara al futuro. Y se está trabajando mucho, por poner un ejemplo, como ese museo que dentro de pocas fechas abriremos, como es ese Museo de la Evolución Humana, que es un referente, ya no digo en Castilla y León, en toda España y en el mundo. Entonces, se sigue trabajando mucho en cultura. Yo también creo que la cultura, además, y me interesa mucho unirlo con la parte económica, es decir, para esta comunidad autónoma, lo que es cultura en su sentido amplio, entendiendo por cultura español, entendiendo por cultura gastronomía, entendiendo por cultura enología, todo esto, para nosotros tenemos todo que ofrecer. Entonces, en ese sentido, todas las personas de esta comunidad nos lo tenemos que creer, es decir, la cultura no es una cosa de dos, ni es una cosa de cuatro que se dedican a esto, es que la repercusión que tiene, tanto de forma directa como de forma indirecta, es absolutamente impredecible. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en un estudio interno para ver cuál es esa repercusión desde el punto de vista económico que tiene la cultura en esta comunidad autónoma, porque son muchos los estudiosos que consideran que, y no lo digo yo, lo dice un importante catedrático noruego, que produce efectos a nivel de puestos de trabajo y de economía más que la automoción, la cultura en su sentido amplio. Y claro, qué mejor referente para nosotros de toda esa cultura que las edades del hombre, algo que es una marca de calidad, y yo insisto en la calidad, porque lo que tenemos que hacer en Castilla y León es de calidad, porque competimos con muchos alrededor y tenemos que ser mejores. Tenemos todos los recursos para serlo, entonces que entre todos lo sepamos pues promocionar bien, contar bien, que seamos acogedores y que pensemos que esta comunidad tiene que depender económicamente mucho de la cultura, que yo creo que eso es preciso que se entienda. Muy bien, consejera, estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Cris, Ángel, Luismi también, muchísimas gracias. Señores, nosotros nos vamos, ya saben, la próxima cita 2011, además suena muy bien, con las dos Medinas. Habrá que ir, por supuesto que sí. Nosotros regresamos la semana que viene aquí en Espacio Abierto. Les esperamos. Hasta entonces.